interesantes. La primera pregunta, Carlos, es la primera que intuitivamente me vino cuando supe que eras agnóstico y es, Carlos, de niño católico, entiendo que practicante, y además defensor, podríamos decir, de las ideas católicas públicamente en distintas televisiones y programas a nivel nacional, a adulto agnóstico. ¿Cómo ha sido brevemente ese camino, esa transición? En el fondo es también una profundización en las ideas, ¿no? Yo creo que muchas veces pues, hay algunas que te vienen dadas y cuando tú las examinas pues, puedes seguir en ellas, es perfectamente legítimo. O sea, yo ya luego hablaremos, ¿no? Yo me defino como agnóstico, eso significa que no afirmo pero tampoco niego. O sea, aunque tengo simpatías por el ateísmo en muchos aspectos, pero no significa que... Pero por eso no me considero ateo, ¿no? Yo no lo niego. Sí, y de hecho también hice un doctorado en teología porque yo quería comprender, o sea, realmente la fe cristiana, también he estudiado otras religiones, yo quería entender de dónde viene también la idea de Dios, qué es Dios, si es que se puede definir. Y uno de mis primeros proyectos filosóficos, y cuando tú dices los diálogos en torno al argumento ontológico, yo tenía 15 años y los textos que yo escribía, la teoría de la cohesión cósmica, el proyecto de Summa Universalis, la superforma, o sea, en mis primeras incursiones en la metafísica, era demostrar que el cristianismo es la religión suprema, ¿no? Y eso era la vera filosofía, ¿no? La verdadera filosofía. Pero claro, luego poco a poco, yo creo que a partir como de los 17, 18, y eso que profundicé mucho... Estamos hablando, perdona Carlos, aquí ya estabas estudiando en la universidad. Estaba en Pamplona, exacto. Y te puedes imaginar además en un ambiente muy, muy religioso y yo aprecio muchísimo, ¿no? Yo tengo... Claro, bueno, es tu alma mater al final, ¿no? Exacto, sí, y tengo muchas amistades allí y soy también profesor en una universidad pontificia, en este caso de la Compañía de Jesús, o sea, conozco, o sea, le he dedicado tantísimo tiempo y tanta energía intelectual al cristianismo y sigo apreciando muchísimo. Yo luego diré porque me parece que el cristianismo en el fondo es un idealismo, o sea, es como un horizonte, un límite, ¿no? Es algo a lo que podemos tender, pero no es algo que yo creo que exista o que pueda existir ahora mismo, ¿no? En el hic et nunc, en el aquí y ahora de la historia. Entonces, ¿por qué me fui haciendo escéptico hasta llegar al agnosticismo? Son varios elementos. Es profundizar en la fe cristiana y también te das cuenta de que muchas ideas son construcciones históricas. Que en el fondo lo que entendemos por cristianismo no sabemos realmente si eso es lo que pensaba Jesús asumiendo que existiera. Yo estoy... vamos a partir de ese hablaremos de la figura de Jesucristo. Probablemente es quizá la hipótesis más sencilla, pero efectivamente es muy difícil también de demostrar, pero sí lo más sencillo, incluso como casi como factor explicativo, es efectivamente que existió. Pero claro, luego todas las adiciones mitológicas, porque al final en las religiones tenemos mucha mitología. Claro, bueno, beben de tradiciones paganas antiguas. Del Jesús de la historia, el Cristo de la fe. Entonces vas analizando y ahí te das cuenta de que hay muchísimas ideas que son construcciones, incluso muchas veces por una necesidad o por lo que sea, o también por influencia política. Y claro, también vas deconstruyendo el cristianismo, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué es lo que queda realmente de todo esto? Tengo que creer en milagros, que es propio de una mentalidad precientífica, ¿no? Qué curioso que casi todos los milagros ocurrieran antes del desarrollo del método científico, de la tecnología. Y ahí leer a grandes teólogos, que yo creo que sobre todo en el siglo XX y ya en el XIX los mejores han sido protestantes, en ese caso los... ¿Destacando a uno? Bultmann, desde luego, Rudolf Bultmann. O sea, el mejor, Teología del Nuevo Testamento, o sea, el que quiera el proyecto de desmitologización. O sea, la Iglesia Católica ha tenido grandes teólogos, por supuesto, y en el siglo XX, sobre todo jesuitas y dominicos, ¿no? Ranner, Congar, etc. Pero el protestantismo en exégesis, en estudio de la Escritura y en teología avanzada, fíjate, Bultmann a mí me parece que ha estado muy por delante. Y entonces, claro, te das cuenta de que hay muchos elementos mitológicos y cuando tú deconstruyes eso que queda de Cristo y que queda del cristianismo, dices que ese es un mensaje sobre todo ético, pero eso puedo llegar yo también a ello por la razón. Sin necesidad de la religión, ¿quieres decir? El elemento sobrenatural, mitológico. O sea, llego ahí. Eso, por supuesto, el que lo quiera aceptar es ya un elemento... Es la fe, es un horizonte de sentido. Claro. Si es que aquí todo se va a reducir, ya lo veremos, a la cuestión de si el mundo se explica desde sí mismo y nos quedamos en el orden de la naturaleza o si hay algo más.